Vale, muy bien, perfecto. Pues vamos a hacer la presentación, el webinar de datos sensibles en el sector de salud, ¿de acuerdo? Como sabéis, es un tema muy interesante en el mundo o materia de protección de datos. Entonces, bueno, vamos a explicar en primer lugar cómo nosotros como consultores, trabajando con la herramienta o el método de Privatect, podemos adaptar a las empresas del sector salud a la normativa de protección de datos. Entonces, intentando siempre pues, llegar al máximo nivel normativo, al máximo nivel o cumplimiento normativo, bueno, pues con el método de PIDE que ahora os vamos a mostrar, ¿de acuerdo? Aquí, como podéis ver, tenéis mi correo electrónico para poder hacer bueno, transmitirme las dudas o consultas que tengáis o necesitéis. Esta presentación os la voy a hacer llegar igualmente por correo electrónico a cada uno de vosotros y también, bueno, lógicamente tendréis mi teléfono para contactar conmigo o enviarme cualquier tipo de consulta, pregunta que tengáis que no haya quedado claro ahora en el webinar o incluso podéis hacer llegar todas las preguntas que tengáis de vuestra empresa, ¿vale? Conozco en muchos casos, pues tenéis muchas dudas en temas de protección de datos. Si quisierais hacerme personalmente o individualmente algún tipo de consulta en materia de protección de datos, pues tenéis aquí mi correo o mi teléfono para poder hacerme llegar todo este tipo de consultas o dudas. Incluso si es algún tipo de consulta interna de vuestra empresa, en alguna situación en la que os encontráis concretamente, pues aunque no estéis tratando con datos de salud, es decir, aunque no estéis específicamente en el sector de salud, también os podéis poner en contacto conmigo y, bueno, pues entrar un poco más en detalle de todas estas dudas. Vamos a empezar, pues, si hubiera en algún momento algún problema con la conexión, bueno, pues sonido, imagen, etcétera, os podéis poner en contacto conmigo a través del apartado de chat, a los nuevos que habéis entrado ahora, y vamos a intentar solucionarlo, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, somos Pridatect y concretamente, bueno, yo soy Uriol, soy especialista en materia de protección de datos, ayudo a Pridatect a poder, bueno, pues, adaptar a las empresas a la normativa de protección de datos, tanto al Reglamento General de Protección de Datos como a la Ley Orgánica de Protección de Datos. En este caso, yo estoy especializado en el sector, bueno, con datos sensibles dentro de Pridatect. Este webinar en concreto será, bueno, pues de temas de sector de salud. Vamos a intentar hacer diferentes webinars, aunque sea de distintos sectores. Gracias a todos por asistir en primer lugar. Y también vamos a poder invitaros a otros webinars futuros que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entrando en materia, en primer lugar, ¿qué es el Reglamento General de Protección de Datos? Pues el Reglamento General de Protección de Datos es una normativa europea que a partir del año 2018, concretamente desde mayo, bueno, entró en vigor y digamos que es un estándar normativo donde pues, los 27 ahora países de la Unión Europea deben cumplir. Es un estándar normativo, ¿por qué? Porque después se desarrolla internamente en cada uno de los Estados miembros su normativa interna. En España nosotros contamos con la Ley Orgánica 3/2018, que es la conocida como Ley Orgánica de Protección de Datos, que entró en vigor en diciembre de ese mismo año, del 2018. Por lo tanto, estuvimos casi medio año o más de medio año con una normativa interna, que era la Ley Orgánica de 1999, que en algunas cosas, en algunos aspectos, entraba en contraposición con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Por lo tanto, el legislador, digamos que entró tarde aquí y, bueno, pues en España estuvimos 6 meses con una normativa interna que en algunos aspectos pues, se contradecía con la normativa de estándar europeo. ¿Por qué decimos que es una normativa estándar? Decimos que no es una normativa estándar básicamente porque establece unos mínimos normativos y después internamente cada estado puede mejorar bueno, esos derechos de interesado, en este caso para los datos personales. Y en este caso, pues en España tenemos la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos. Como podéis ver aquí, no es hasta a partir de 2018 donde entra en vigor la normativa, ¿vale? Aunque, bueno, la normativa entra en vigor en 2016, pero no es hasta 2018 donde tiene efectos plenos, bueno, pues normativos dentro de los países de la Unión Europea, ¿vale? Por lo tanto, esta es la normativa que hay que cumplir juntamente con la Ley Orgánica de Protección de Datos a nivel nacional. Muchas preguntas que nos suelen llegar es si el Reglamento General de Protección de Datos o la Ley Orgánica de Protección de Datos afecta a mi empresa. En este caso, el Reglamento General de Protección de Datos, como podéis ver aquí en pantalla, afecta a todos los sectores y empresas de la Unión Europea. Las organizaciones que procesan datos personales necesitan cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos. Esto parece muy lógico, ¿no? Pero actualmente, en la situación que nos encontramos, que por supuesto ahora mismo, pues por ejemplo, estamos trabajando muchas personas desde casa,
qué tipo de empresas no está tratando con datos sensibles o qué tipo de empresas de salud no está tratando con datos, ¿no? Entonces, en este caso, vemos que todas las empresas están tratando con datos. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo del Reglamento General de Protección de Datos? Pues está diseñado para otorgar mayor seguridad y control a las personas sobre su información, ¿vale? Por lo tanto, la normativa de protección de datos está enfocada a las personas físicas, ¿vale? Para tener la seguridad y para tener el control de que pues, las empresas van a tratar con sus datos de forma diligente, de forma pues, conforme a la normativa, ¿no? Al estándar normativo que os he comentado antes. ¿Por qué vuestra empresa está obligada a cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos? En primer lugar, según el artículo 5 y 6 del Reglamento General de Protección de Datos, una empresa debe tratar con los datos de manera lícita, en primer lugar, transparente y tiene que cumplir con el principio de minimización de datos. Según los artículos 12 a 23, una empresa tiene que cumplir con el principio de transparencia, ¿vale? En este caso, pues lógicamente es un estándar mínimo que se establece en todas las empresas de la Unión Europea, ¿vale? Por tanto, afecta a todas las empresas y a todos los autónomos en España, no solamente a las empresas que están tratando con datos sensibles o aquellas empresas que están tratando con muchísimas cantidades de datos, ¿no? El objetivo del Reglamento General de Protección de Datos es, en primer lugar, proteger a la persona física, ¿vale? Frente a una compañía que está tratando sus datos. Y la empresa, lógicamente, está obligada a cumplir con estos estándares normativos, bueno, pues básicamente porque tiene que cumplir con esta serie de artículos del reglamento. Concretamente, que a vosotros os interesa este tema, datos de salud. Los datos de salud son datos altamente sensibles, ¿vale? Catalogados por la normativa de protección de datos como tal. ¿Cómo muestra la normativa que son los datos de salud? Pues principalmente los define como datos personales sensibles, ya que deben ser tratados con especial diligencia. Los datos sensibles pueden ser aquellos relativos a información fisiológica, genética, psíquica, resultados de sangre, ADN, sexo, peso, historial clínico, etc. ¿Vale? Por lo tanto, todas aquellas empresas privadas o incluso entidades públicas que están tratando con este tipo de datos son considerados datos sensibles y, por lo tanto, tenemos que tener especial cuidado con este tipo de datos. Deben implementarse medidas de seguridad adicionales, ¿vale? Por lo tanto, todas aquellas empresas o entidades públicas que estén tratando con este tipo de datos sensibles deben tener pues, unas medidas de seguridad especiales que otras empresas, como por ejemplo, pues podríamos estar hablando de un hotel, podríamos estar hablando de una empresa que se dedica al comercio o a la industria, no tiene que tener, ¿vale? Esto no significa, si hay alguno de los asistentes que no estén tratando con datos sensibles, sino que estén tratando con datos catalogados como pues, estándares, ¿no? Que no sean sensibles, no tengan que proteger, ¿vale? Todas las empresas tienen que tener medidas de seguridad adicionales para sus datos, pero adicionales, en este caso, para las empresas que tratan con datos de salud, concretamente en este caso para el webinar, pero sensibles, ¿no? ¿Por qué hay que introducir estas medidas de seguridad adicionales? Para proteger los derechos de las personas, en primer lugar, y para poder evitar brechas de seguridad. Estas brechas de seguridad pueden ocasionar, en primer lugar, perjuicios a la reputación de vuestra entidad, ¿vale? Porque, al fin y al cabo, imaginaos que vosotros estáis trabajando con un banco o estáis trabajando con, sois afiliados a un sector, por ejemplo, pues ya sea Tesla, Securitas, disculpad, pues otros Sanitas, etcétera, pues están tratando con vuestros datos de salud y imaginaos que pues, hay una información, algún periódico que nos dice que ha habido una brecha de seguridad en dicha compañía, entonces vosotros os podéis sentir afectados como cliente y, bueno, pues esta empresa puede tener un perjuicio a su reputación, una pérdida de confianza por parte del cliente y también sanciones que pueden llegar a ser de hasta el 4% de la facturación anual de la empresa. Y como podéis ver aquí abajo, las empresas que en el desarrollo de sus actividades tratan con datos sensibles necesitan delegar la figura del delegado de protección de datos que después vamos a comentar. El delegado de protección de datos es una figura que puede ser contratada de forma externa o interna dentro de vuestra entidad, que todas las administraciones públicas y todas las empresas privadas que tratan con datos sensibles deben tener. ¿Qué funciones tiene este delegado de protección de datos? Básicamente, lo que tiene que hacer es una figura independiente de la persona que hace la adaptación, esto hay que tenerlo claro, pero en este caso el delegado de protección de datos lo que hace es supervisar que las medidas de seguridad
que se han establecido a la hora de hacer la adaptación se están llevando a cabo de forma correcta, las recomendaciones, las medidas de seguridad se están implementando, intentar evitar las brechas de seguridad, etcétera. Es decir, es una figura que, aunque pueda ser externa, se implica internamente dentro de la empresa para poder bueno, pues evitar brechas de seguridad en primer lugar y, lógicamente, para comprobar que las medidas de seguridad se están llevando a cabo de forma correcta. Como os he comentado antes, pues el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos es un tema serio, y la designación de un delegado de protección de datos para empresas grandes y pequeñas que estén tratando con datos sensibles, ¿de acuerdo? Es decir, la magnitud de la empresa no tiene importancia en este caso, sino que depende exclusivamente del tipo de datos que se están tratando, ¿vale? Y el incumplimiento tiene graves consecuencias. En primer lugar, como os he comentado antes, tenemos lo que son las sanciones económicas. Puede llegar a suponer hasta el 4% de la facturación anual, según el artículo 83 del Reglamento General de Protección de Datos. Y aquí hemos puesto pues, algunos ejemplos de sanciones relativos al sector de salud, concretamente. Son 48.000 euros para la primera entidad, 10.000 para la segunda, y la tercera no obtuvo sanción por tener un buen plan de actuación frente a una brecha de seguridad que tuvo, ¿vale? Es decir, lo que se sanciona no es el hecho de poder tener una brecha de seguridad, ¿vale? Sino que una vez lo tenemos, tengamos un buen plan de actuación para ello. Aquí a la derecha también podéis ver que tenemos problemas. Podemos tener problemas de seguridad e incertidumbre sobre el control de los datos que maneja la empresa, que puede dar lugar a problemas de seguridad de la información. Pérdida de tiempo y de ingresos. Lógicamente, cuando estamos gestionando este tipo de brechas de seguridad, tenemos que perder muchísimo tiempo dedicándolo a este tema. Y, por supuesto, ingresos, ¿vale? Porque, al fin y al cabo, tenemos que contar con algún experto sobre la materia que bueno, pues esté tratando este tipo de brecha de seguridad. Y, por último, que esto ya lo hemos comentado antes, un daño reputacional. Ser multado por no cumplir con la normativa de protección de datos puede dañar la reputación frente a otros clientes o nuevos clientes que estén por llegar, y en última instancia pues también suponernos pérdidas económicas. En este caso, ¿qué hace Peridetect para poder bueno, pues solventar este problema para las empresas en el sector de salud? Personalmente, como consultor de protección de datos, utilizo la herramienta de Peridetect porque me asegura el cumplimiento normativo de todas las empresas que estoy adaptando. En primer lugar, Peridetect garantiza el cumplimiento normativo, ¿vale? Esto es, que tiene que quedar claro que es el principal objetivo de la adaptación, ¿vale? El cumplimiento normativo. Con la herramienta de Peridetect, el usuario final, la empresa del sector salud, controla todos sus procesos. Peridetect ha diseñado una herramienta que permite tener el control total de los datos que maneja la empresa, ¿vale? De una forma visual. Entonces, yo como consultor utilizo esta plataforma y me puede organizar todos mis clientes para poder bueno, pues, adaptarlos y tenerlos todos organizados. Por lo tanto, nos permite a todas las empresas del sector salud, a vosotros, poder tener controlados todos los procesos. ¿Qué significa procesos? Significa cuál es el origen de los datos que tenemos, ¿vale? Es decir, cuando vosotros recibís unos datos, ¿de dónde vienen? Si estos datos son sensibles o no son sensibles, hacia dónde van estos datos, si hay transferencias internacionales de datos o no, si hay comunicaciones o cesiones de datos a terceros o no, si estas comunicaciones son para un departamento interno de vuestra empresa o son para un departamento externo, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, digamos que es el flujo de datos, de cómo entran, cómo salen, cómo se están tratando. La colaboración en el User Desk es el acceso al que podéis tener bueno, una plataforma a la que tenéis acceso, donde tenéis siempre actualizada toda vuestra documentación. Una diferencia entre Peridetect y otra empresa de consultoría es que nosotros actualizamos de forma permanente y constante toda la documentación. Bueno, nosotros, por supuesto, os damos un soporte legal especializado en materia de protección de datos, conmigo mismo o con otro miembro del equipo legal. Y esto, bueno, pues nos permite estar en constante colaboración con vosotros para poder, bueno, establecer una actualización permanente. ¿Por qué hay que actualizar de forma permanente la documentación? No es suficiente con la adaptación una vez al año y entrega de documentos y guardarlos en el ordenador o en un archivo. La normativa de protección de datos establece que tiene que estar en constante actualización. Esto sabemos que es muy complicado, pero nosotros lo que hacemos básicamente es, a través de la plataforma a la que os damos acceso como consumidores, vosotros desde ahí podréis ver y descargar, después os mostraré el software, toda la documentación de protección de datos.
Esta documentación estará siempre actualizada a la normativa y también, sobre todo, a los cambios internos que vosotros tengáis, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante tener claro que con PreDetect podéis tener un acuerdo de colaboración y que, bueno, pues tengáis constantemente actualizada toda vuestra documentación de protección de datos, no solamente a la normativa vigente, sino también a los cambios internos que vosotros hagáis que puedan implicar pues cambios que tengamos que hacer en vuestra documentación. Nos designamos como vuestros delegados de protección de datos y también hacemos, muy importante, formaciones para empleados. Creemos que no es suficiente con la entrega de la documentación, sino que también es muy importante que vuestros empleados estén formados en materia de protección de datos para saber cómo actuar en diferentes situaciones. Nosotros, como os mostraré después, hemos separado las formaciones para empleados en distintos departamentos porque, lógicamente, el tipo de datos que se está tratando en función del departamento no son los mismos, ¿eh? Por lo tanto, vamos a hacer formaciones en función del departamento del empleado. Aquí podéis ver algunos comentarios de algunos clientes nuestros que nos han hecho. En este caso, por ejemplo, a la derecha tenemos una empresa que son laboratorios de seguridad alimentaria. Nosotros los hemos podido adaptar a la normativa, están tratando con diferentes países, etcétera. Nosotros tenemos delegados de protección de datos en diferentes países, Reino Unido, España, Alemania, y tenemos pues, documentos traducidos a español, catalán, inglés y alemán, ¿vale? Por lo tanto, podemos traducir diferentes idiomas en diferentes países en caso de que vosotros también estéis actuando en diferentes países, ¿no? Aquí, en este caso, Xavier también es fundador de una empresa ubicada en Barcelona, donde nosotros somos sus delegados de protección de datos y le hemos hecho una evaluación de impacto. ¿Por qué? Porque está tratando con datos sensibles. En este caso, él ha diseñado una plataforma, un software que a través de unas gafas de realidad virtual tiene la posibilidad de curar algunas fobias de pacientes. Por lo tanto, él comercializa este software para psicólogos, psiquiatras, médicos, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, al estar tratando con datos realmente sensibles, nosotros hemos tenido que hacer esta evaluación de impacto. Además, en este caso concreto, empezó a comercializar o a realizar actividad en Estados Unidos y hay que cumplir con la normativa de servicios médicos de Estados Unidos y le tuvimos que hacer una IPA compliance, también tratando con datos sensibles ahí, ¿vale? Nosotros nos encargábamos de todo ello. ¿Cómo llegamos nosotros al cumplimiento normativo? En primer lugar, bueno, pues tenemos que seguir 3 pasos. Detectar e identificar riesgos, donde lo que hacemos es detectar e identificar riesgos en vuestro tratamiento de datos personales, clientes, empleados, proveedores, etcétera. Definir y sugerir medidas, ¿vale? El conocimiento de los riesgos en tu empresa nos permite definir las medidas necesarias para reducirlos y mitigarlos. Esto nos va a permitir pues, evitar futuras sanciones, evitar futuras brechas de seguridad y evitar que pues, podáis tener problemas con los datos de vuestros clientes. Y el tercer paso es supervisar que todo se está llevando a cabo de forma correcta e implementar vuestro software al que tendréis acceso para poder ver y descargar toda vuestra documentación. Una vez hemos hecho estos 3 pasos, llegamos a lo que es el cumplimiento normativo total. Tenéis acceso a nuestro equipo de abogados y delegados de protección de datos, donde os damos un soporte legal especializado, en primer lugar, para la gestión del ejercicio de derechos. ¿Qué significa? Todos vosotros, como personas físicas, tenéis derechos según la normativa de protección de datos. Todas aquellas empresas que estén tratando con vuestros datos, vosotros sois bueno, pues sujetos de estos ejercicios, de estos derechos y podéis ejercerlos. Los típicos derechos de cancelación, acceso a datos, etcétera, pues estamos hablando de esto. PreDetect os puede dar un soporte legal especializado para la gestión de todos estos derechos. Bueno, un plan de acompañamiento de clientes con contactos regulares con vosotros para poder actualizar toda vuestra documentación. Y nos designamos como delegados de protección de datos externos, en este caso, para que nosotros podamos supervisar el contenido de la adaptación y que podáis ver que realmente la adaptación que hemos hecho no solamente es papel, sino que también pues, se está aplicando dentro de vuestra empresa. Hablando de formaciones, esto sí que es muy interesante. Hemos separado en 5 departamentos distintos. Como os comentaba antes, en función del departamento de vuestro trabajador, de vuestro empleado, pues estará tratando con datos sensibles o, en este caso, pues diferentes tipos de datos sensibles, ¿no? Lo hemos separado en función del departamento de marketing, de ventas, de recursos humanos, legal y tecnología.
Estas formaciones son 100% online y las realizamos nosotros directamente a vuestros empleados. Por lo tanto, con la adquisición de la adaptación de Pridatec, los servicios de Pridatec, también tenéis incluido estos servicios de formación para vuestros empleados. Finalmente, certificamos la asistencia del trabajador a la formación. Y bueno, básicamente intentamos concienciar al trabajador o al empleado de que la normativa de protección de datos es un tema serio. Y bueno, al fin y al cabo, recordad que en caso de una mala gestión por parte del empleado, la empresa es la que es siempre responsable y la que tendrá que pagar la futura sanción en caso de que llegara. Bueno, en este caso hemos acabado lo que es la presentación. Ahora me gustaría mostraros durante 5 o 10 minutos como mucho el software al que yo tengo acceso para como consultor y bueno, donde adapto las empresas y también enseñaros el software al que vosotros podríais tener acceso como empresas del sector salud y donde podríais tener vuestra documentación guardada. En caso de estar interesados en hacerme cualquier tipo de consulta de vuestra empresa, ya sea pues, que vosotros tenéis alguna duda interna, me la podéis formular de forma individual, sin ningún tipo de compromiso, llamándome al teléfono al 93 o enviarme alguna petición o consulta a mi email uriol.talavera para resolver cualquier tipo de duda que tengáis, ¿de acuerdo? Ignasi, muchas gracias por asistir. Muchas gracias por asistir. Seguimos en contacto. Un saludo. Ahora voy a mostraros de forma muy breve la presentación, la plataforma. ¿De acuerdo? Un segundito, por favor. Vale. Esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla es nuestra página web, ¿vale? Desde aquí, bueno, como consultor puedo entrar en nuestra herramienta, en nuestro software. Entonces, una vez entramos dentro de la plataforma, yo aquí lo que puedo hacer es gestionar todo mi listado de clientes y puedo entrar específicamente en el cliente para poder bueno, pues, trabajar con mis documentos, tenerlo todo organizado en mi plataforma, etcétera. Vosotros como clientes del sector salud vais a poder tener acceso también a una plataforma paralela que os voy a mostrar ahora, la que os he comentado que es conocida como UserDesk. ¿Vale? Entonces yo aquí pongo mi logo de Pridatec, pongo también vuestro logo. Y aquí en UserDesk vamos a poder acceder a lo que es vuestro entorno cloud. Esto principalmente lo hacemos por la siguiente razón. En primer lugar, vosotros, bueno, pues si os entregáramos la documentación a través de correo electrónico, es posible que en un futuro esta documentación esté desactualizada. Ya no hablamos dentro de un año, hablamos de unos meses. En este caso, con la herramienta de Pridatec me permite trabajar a través de mi plataforma con vuestra documentación y actualizarla. Vosotros, al instante cuando yo realice cualquier cambio dentro de la documentación, la vais a recibir vosotros en vuestro entorno cloud. Entonces, yo aquí voy a seleccionar un cliente. Tenemos diferentes idiomas, como podéis ver, tenemos pues catalán, castellano, inglés y alemán, donde vosotros mismos podéis seleccionar el idioma de la documentación de vuestro cliente, de vuestra adaptación y podréis descargarla en cualquiera de estos idiomas. Aquí lo que tendréis disponible, como podéis ver, es un panel de control, donde aquí a la derecha pues podéis descargar toda vuestra documentación, que siempre estará actualizada. Aquí abajo tenéis un certificado de cumplimiento normativo que yo mismo os voy a generar una vez pues consideremos que está adaptada vuestra empresa. También un documento explicativo de toda la adaptación que se ha llevado a cabo. Bueno, os explicamos, pues básicamente, lógicamente, vosotros no sabéis técnicamente todos los documentos para qué sirven, pues en este documento os lo explicamos. Y después, aquí a la izquierda, tenéis el menú. Tenéis, en primer lugar, el panel de control. En segundo lugar, nos encontramos con la carpeta de cliente. Esto es un apartado muy interesante donde vosotros mismos podéis subir documentos desde vuestro ordenador a vuestra plataforma y a mí me llega un correo comunicándome que habéis subido un documento. Cualquier comunicación que queramos tener a través de la plataforma la podemos tener a través de este apartado de carpeta de cliente, donde me podéis enviar documentos vuestros que a mí me quedarán guardados automáticamente en mi software. Volviendo a la izquierda, tenemos también las actividades de tratamiento, ¿vale? Son los tipos de datos que vuestra empresa está tratando, tanto como responsable, es decir, cuando vosotros reunís todos estos datos, como encargado, es decir, que vosotros sois proveedores de una empresa y esta empresa tercera os está enviando sus datos, los datos de sus clientes, y vosotros los estáis tratando como proveedor.
Tenemos un apartado de documentación legal donde os podemos enviar pues toda una serie de cláusulas, ya sea pues cláusulas de facturas, cláusulas de correo electrónico, temas de videovigilancia, incidencias de seguridad, temas de página web, ¿vale? Muy importantes, textos legales para página web, etc. Todo aquí bien organizado para que vosotros lo tengáis disponible. Muy importante el tema de los riesgos, donde vamos a llevar a cabo una evaluación del riesgo y una evaluación de impacto. Concretamente vosotros, al estar tratando con datos sensibles, vais a necesitar una evaluación de impacto. Registros, eso también es muy importante. Vamos a llevar a cabo un registro de personal, de sedes y de equipos y soportes informáticos. ¿Esto por qué lo hacemos? En caso de tener una brecha de seguridad, vosotros en el sector salud, pues es pues, imprescindible, ¿no? Y muy trascendental para saber de dónde ha venido esta brecha de seguridad, quién la ha podido ocasionar, si ha habido negligencia o no, con qué equipo informático, etcétera. ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos todo el listado de personal, sedes y equipos informáticos que vamos a ir actualizando constantemente. Y por último, los encargados de tratamiento, donde tenemos un listado de todos vuestros proveedores. Como os decía antes, tenemos que tener identificados constantemente de dónde vienen vuestros datos y hacia dónde van. Es decir, si vosotros hacéis cesiones o comunicaciones de datos, aquí lo tenemos que plasmar en el listado de proveedores. Y no solamente esto, sino que entre vosotros y estos proveedores hay que tener firmado un contrato con el encargado del tratamiento. Esto es muy importante. ¿Por qué? Todas las empresas de la Unión Europea tienen que cumplir con la normativa vigente, pero vosotros, como responsables, ¿cómo podéis saber si esta tercera persona, esta tercera empresa está cumpliendo con la normativa de forma correcta? Vosotros firmáis un contrato estableciendo las diferentes cláusulas de la normativa de protección de datos para bueno, pues poder tener disponible este documento conforme esta tercera empresa está tratando con los datos de forma diligente, de forma lícita, conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos y en base también al Reglamento General de Protección de Datos. Por lo tanto, básicamente aquí daríamos la sesión por finalizada del webinar. Bueno, espero que les haya gustado el webinar y también espero que bueno, pues, hayan tomado en consideración pues, que la normativa de protección de datos es muy importante para todos. Actualmente se están tratando, debido a la situación actual de la enfermedad, ¿no? De la pandemia, pues datos de forma online masivos, ¿vale? Muchas empresas están trabajando desde casa y vosotros en el sector salud concretamente son datos especialmente sensibles y bueno, pues hay que tomar en consideración todas estas medidas de seguridad que os he comentado debido a que, bueno, pues tenemos que pues, enviar archivos con contraseñas, sobre todo cuando estamos tratando con datos de pacientes, etcétera, ¿no? No intentar omitir estos pasos aunque ahora estamos trabajando desde casa. Por lo tanto, voy a dejaros esta pantalla para poder apuntaros mi teléfono, poder apuntaros mi correo electrónico para realizarme cualquier tipo de consulta. Recordad que esta presentación os la vamos a hacer llegar por correo electrónico para que la podáis tener disponible. Y bueno, pues espero vuestras inquietudes, llamadas o correos electrónicos para trasladarme dudas. En caso de querer tener una llamada individual con cada uno de vosotros, también me podéis hacer consultas. Y bueno, pues espero que les haya gustado. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias a todos por asistir y bueno, pues espero sus comentarios. Si quieres, Beatriz, nos podemos poner en contacto por vía telefónica o vía correo electrónico para poder responder alguna duda que puedas tener. Perfecto, perfecto. Espero tu llamada, por favor. Si te puedes poner en contacto conmigo llamando al 93 o al correo electrónico, podemos programar una llamada y lo comentamos. ¿De acuerdo? Me gustaría mucho poder hablar contigo. Pues gracias a todos por asistir y está aquí, no sé si la estás viendo en pantalla, el 93 22 09 076. El correo electrónico, bueno, os lo voy a escribir, no sé si lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, os lo voy a enviar, mi correo electrónico.
Un segundo. Vale, mi correo electrónico os lo he enviado ahora por el chat. Es uriol.talavera@pridatect.com. ¿Vale? oriol.talavera@pridatect.com. Y bueno, podemos programar alguna llamada de 5 o 10 minutos para comentar dudas, consultas que tengáis y bueno, seguir hablando de estos temas de datos sensibles que son muy interesantes.